presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, confirmó la hoja de ruta del proyecto económico urgente en el Pleno. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Cada punto, incluido el aumento del IVA, será votado de forma independiente y la sesión fue convocada para el próximo martes. Tal vez la gente lo conozca como el proyecto que propone incrementar el IVA, pero en realidad hay otros 3 puntos importantes en ese documento porque se han ido sumando propuestas de minoría de distintas tiendas políticas. La Revolución Ciudadana, por ejemplo, no quiere subir el IVA, sino poner un impuesto sobre las utilidades de los bancos. El Partido Social Cristiano tampoco quiere aumentar el IVA, sino una contribución especial para la seguridad. El debate y la votación del proyecto será el martes y para conciliar cada posición de cada tienda política, los legisladores tienen una estrategia. La votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley. Es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por permitirle al presidente modificar el ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción y se votará por el tema del IVA en otra moción. Pero el proyecto sigue siendo uno solo, así que si por ejemplo el IVA no tiene mayoría, solo ese punto no podrá ser archivado. Porque si el informe de mayoría tiene consensos en cualquiera de las propuestas, es decir, hay 70 votos en cualquiera de estas propuestas individuales, ya no cabe el archivo, porque cabe que se resolvió algo dentro del informe de mayoría y pasaría a la presidencia el informe de mayoría. Ahí ya no cabe el archivo per se. Lo que pasaría es que el informe que la Asamblea apruebe tendría que ir, como manda la ley, para revisión del presidente Noboa. Y él podría objetarlo y devolverlo a la Asamblea con esa objeción. Y si él quiere intentar en su propuesta original, tiene el derecho a hacerlo, es decir, incorporar nuevamente el IVA, entonces llegará un veto parcial. Y la Asamblea entonces necesitaría las 2/3 partes, es decir, 92 votos para insistir en su postura. Pero 92 votos hoy no los tiene nadie. No los tiene nadie. Y entonces el proyecto económico urgente, el incremento del IVA, entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. La Asamblea ha introducido en el proyecto original enviado por el presidente Noboa, cuyo único propósito era aumentar el IVA, impuestos a la banca, cooperativas y empresas, cuando eso es facultad taxativa del presidente de la República según la Constitución. El presidente Noboa señaló el martes pasado aquí en Contacto Directo que si la Corte Constitucional observa la ley, enviará un nuevo proyecto. Lenin. Samantha, Andrea, buenos días. Ya nos acompaña el ex vicepresidente de la República, León Roldós, quien luego fue también asambleísta constituyente en Montecristi. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Y saludo a todos los que nos ven y escuchan aquí de este canal. Empecemos por la parte conceptual, abogado. Estas contribuciones especiales que la Comisión de Desarrollo Económico incorporó al proyecto original del presidente de la República, ¿tienen o no fundamento legal? A ver, hay dos aspectos. Primero, este es un proyecto urgente del impuesto al IVA, punto aparte. Ya. Ahora, puede salir una ley, si es consensuada con el Ejecutivo, con ese impuesto, pero no sin ese impuesto. Porque si sale sin ese impuesto, esa ley es nula, es inconstitucional. Ya. Esto es la parte formal. Es decir, tiene que haber un consenso. Hay esta frase que ya ha servido para identificar la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. El único consenso que hay, o el único acuerdo que hay, es el desacuerdo, o sea, manejar los desacuerdos. El rato de votar, uno se abstiene, otro sale, no entra, en fin, jugar a los desacuerdos, armar los desacuerdos para decir hay desacuerdos, pero realmente en el fondo los desacuerdos están ya acordados. Entonces, yo creo que... Para allanar el camino. Exactamente, es el caso del IVA. Yo creo que es el caso del IVA. Están pensando dos cosas, porque dos posibilidades tiene el presidente. Si no le aprueban el IVA simplemente no existe despacho de la ley urgente. Él puede al día siguiente promulgarla, punto aparte. No es que ya apruebe otras cosas, no. Eso es el IVA, punto aparte. Nada más que el IVA, ya, hace la ley. Que además pueden haber otras cosas siempre y cuando el presidente lo acepte. Ya, además, segundo. Hablemos de ese además, abogado, porque en la Asamblea Nacional parecería que están haciendo una lectura equivocada de la Constitución y parecería también que se equivocan a propósito. No. Eso es grave. El único acuerdo, no se olvide,
son manejar los desacuerdos. Sí, nada más que... Hablemos del 120, abogado, el 120 de la Constitución que faculta a la función legislativa, sí, a crear, modificar o suprimir impuestos. Pero se olvidan convenientemente del 135, que dice que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley. La iniciativa. La iniciativa, claro. Y si no hay iniciativa, Yo le voy a explicar. entonces, ¿cómo se resuelve? Voy a explicar. Si sale la ley tributaria con el IVA, casi como unos aditamentos, lo han hecho de todas las leyes económicas. Ahí sí se estaría respetando la iniciativa. Pero tiene que salir el IVA. Si no sale el IVA, no. Entonces, dos posibilidades están manejando. La una posibilidad es que el presidente reciba la ley y dice, esto no vale nada, perdónenme gráficamente, esto es la basura, y se publica el IVA y punto aparte porque no despacharon el IVA, porque no aceptaron ni rechazaron el IVA. Esa es la única posibilidad. Ese es el del Bravo, ese es el voto a la basura. Ya. El otro es el conciliador. Ok, veto la ley porque no aprobaron el IVA. Regresa y no hay los votos para ratificarlo, por lo tanto, que es lo que aspira el presidente de la Asamblea, el señor economista Cronfle. Entonces, por lo tanto, al no ver los votos ya. Pero ahí mañana hay riesgo de inconstitucionalidad, porque él está aceptando tramitar una ley que no tiene el IVA. Entonces, ahí el tema que todavía tienen que afinar, cómo el desacuerdo lo convierten en acuerdo. Esto es, y yo creo que el país requiere eso. El país requiere salir, el país requiere circulación. Yo soy antiimpuesto, pero este país lo que no puede seguir en el trampeo de ahora, no puede seguir en la falsedad de las declaraciones. Porque, por ejemplo, vamos al impuesto. Yo estoy de acuerdo, pagar en cuanto a valor, ya, con una contribución especial por la seguridad, de acuerdo. Pero ¿sobre qué? Sobre las utilidades del año 2022. En el caso de las sociedades, o del 2023 en el caso de la banca. Ahora es casi te meto la mano al bolsillo de pasada. Pero si mañana es grande, si aceptamos el principio de calcular así, el principio es lo grave. Yo creo que vamos a un valor. Roldós pagará tanto, Artiles pagará tanto. Que me discutimos, pero si son $3.000, ya, ¿qué cosas pagamos $3.000 o $4.000? Ok, pero en cambio, el principio, porque mañana puede ser otra cosa. Es absurdo el principio. No sé si estoy claro, por favor. Claro. O sea, el principio de irretroactividad que se supone que debe acompañar siempre el régimen tributario, eso lo señala. Porque pueden haber cambiado los accionistas. No se lo puede irrespetar. Además de eso, caemos que al mismo tiempo estamos hablando de amnistía tributaria y perdónenme, a excepción de clase media baja, que hay muchos que se benefician con la amnistía tributaria, los grandes beneficiarios son los mismos. Aquí no se trata de que por primera vez cayeron, no. O sea, el que declaró la verdad, perdónenme ser duro, por cojudo y mal cantante, se va. Ya. Pero al que declaró, que falseó la declaración, a eso me refiero, le dieron amnistía tributaria. Ese es el santo, casi un santo que obtiene milagros, no. Yo no estoy contra la amnistía tributaria de la clase media para abajo, no nos engañemos. Pero aquí hay fortuna, o sea, los volúmenes son de los que tienen fortuna. Y ellos son los grandes beneficiarios de estas amnistías que se repiten cada vez y cuando. Una cosa, abogado, el presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Cronfle, él ha dicho que no es retroactivo este tema de las contribuciones, lo dice él, sino que es un asunto simplemente referencial. ¿Cómo lo entiende? No, justamente por eso yo le acabo de decir, si mañana me sale una contribución, visto la última patrimonial, calculo como a Roldós le cobro $4.000, a Artiles le cobro $3.000, puedo discutir otra cosa. Lo que no puedo decir, la base de cálculo, yo tengo, a ver, otra vez volvemos a la casa. En esta estamos jugando a la falta de transparencia. Aquí estamos jugando a eso, no puede ser. No puede ser que los acuerdos pasen por los desacuerdos. Pero también les mando una señal optimista. Yo respeto profundamente lo que todos dicen, cerca de la dolarización. En este país no hablemos de eso, porque no metamos el susto al Ecuador. No metamos susto al Ecuador. Tenemos que ver cómo garantizamos con transparencia. Lo que es inadmisible es que eso pase por la impunidad. Eso es inadmisible. Eso de que está bonito, yo creo que ha mostrado
el presidente una habilidad para manejar las relaciones, y el caso de Correa lo demuestra clarito, pero eso no es suficiente la transparencia. Abogado, eso es lo fundamental. Si llegara a darse el caso de que el Ejecutivo se sume a estas propuestas, a la de las contribuciones, retroactivas, ¿cuál debería ser el rol entonces de la Corte Constitucional? Ahí lo más probable es que, salvo que arreglen votos, que la Corte declare inconstitucional. Pero, insisto, no nos pongamos destructivos. No, estamos más bien propendiendo a que se respete la Constitución. Con transparencia. Por favor, no abusemos de que los acuerdos se basan en los desacuerdos. No abusemos de eso en el Ecuador. Eso es lo fundamental. No, perdónenme, el Ecuador quiere transparencia, no quiere la gobernabilidad por impunidad, no quiere una serie de cosas, y eso pasa por la transparencia. Ni mañosas, ni leguleyas a la Constitución, en donde simplemente señalo un artículo, pero me olvido de señalar el otro, que es el que lo ajusta. En fin, en el pasado, cuando la Corte Constitucional, abogado, se ha pronunciado sobre temas de carácter tributario, lo han hecho años después de que estos fueron aprobados, y nunca ordenan el reintegro de lo cobrado porque prima por sobre la justicia aquel axioma fundamental de que el lagarto que traga no vomita. Bueno, ¿cómo se corrige esto? Pues justamente ahí viene otra cosa, la oportunidad, que es uno de los temas que hay que discutir, por ejemplo, en la ley de extensión de dominio, que puede ser lo mejor esperar la sentencia jurídicamente, pero en cambio es la gran trampa. Perdóneme, si usted pasa por una serie de espacios en el Ecuador, espacios cerrados, construidos edificios que están cayendo. ¿Por qué? Porque no terminan los juicios. O sea, tiene que haber una salida. Lo que no puede ser es factor de abuso tampoco. Alguien me denuncia que tiene bienes no declarados, le caigo, que es un poco el tema de que la acción de dominio se relaciona al patrimonio. Lo que tiene que haber es control de las declaraciones. Por ejemplo, los formatos de declaraciones patrimoniales políticos, después vamos a los tributarios, tienen que decir de quiénes son los bienes que la persona maneja. Porque aquí llegan cargos lujosísimos y declaran que no tiene sino $100.000 de patrimonio. Y otro lo contrario, quienes no tienen bienes y aparece de vez en cuando, milagro, tienen bienes. Entonces todo eso tiene que haber una mejor estructura de control, pero oportuna. Si no pasa lo del señor Arias, que cuando están en los cargos, defendidos en ese momento por el propio Correa y defendido en su momento por Moreno, cuando están en los cargos son funcionarios y después se van a Portugal. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Pues, ahí la Contraloría General del Estado tiene harto que hacer. Este es el papel de la burla. En definitiva, el pueblo termina siendo el rey, pero el rey de las burlas. Y eso no puede seguir en el Ecuador. Necesitamos salir adelante, necesitamos circulación de dinero. El país no se va a acabar sabiéndose las cosas, ofreciendo los flujos que el país requiere. No se va a dar la crisis final del país. No viene el terremoto ni el diluvio, pero transparencia. Lo que no podemos llegar a eso es con más falta de transparencia. Eso no que no podemos hacer. No hay solución solamente para acumular falta de transparencia. El problema aquí, al final, entonces, doctor, no son los hechos como tal, sino el precedente que se estaría sentando en caso de que se termine acordando el desacuerdo ahí, respetando la Constitución. Al llegar a acuerdo, pasando desacuerdo, eso es un paso hábil, paso político, pero éticamente es tremendo. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República. Gracias, abogado, por acompañarnos en Contacto Directo.